Bueno, ayer hubo una mediación en el Departamento de Trabajo que empezó a las 11 de la mañana y concluyó a las 4 de la tarde, en la cual, pues bueno, no se llegó a ningún tipo de acuerdo. Fue una mediación en la cual hubo momentos de tensión, ya que la patronal ya empezó en principio a coaccionar y amenazar, y nosotros le dijimos que obviamente que bajo esas condiciones de negociación o de mediación en la cual delante del Departamento de Trabajo empezaban a amenazar a los trabajadores principalmente, a las trabajadoras, porque son trabajadoras de entre 45 y 55 años de edad, mujeres, pues que entendíamos que íbamos mal encaminados para desconvocar la huelga. Gracias a la mediación del Departamento de Trabajo sí que hubo un receso en la cual pudo reflexionar la patronal y nos hizo una segunda oferta. Hay que recordar que la primera oferta era el convenio estatal traducido al catalán más 8 euros mensuales de aumento, y la propuesta que nos pusieron encima de la mesa era el mismo convenio estatal traducido al catalán, pero con esta vez un aumento de 16 euros. Obviamente les dijimos que eso no era lo que la UGT quería, pero que igualmente lo llevaríamos hoy a asamblea. Hoy se ha transmitido esta propuesta a la Asamblea y la Asamblea, las trabajadoras del sector de la dependencia, pues se han enfadado bastante, se sienten, pues, bueno, ha habido palabras incluso de que a mí no me chulean más. Entonces, obviamente la votación ha sido no aceptamos la oferta de la patronal y sigue la huelga indefinida. En este momento que estamos a martes 15, recordar que la UGT de Cataluña ha hecho un llamamiento a la sociedad, en la cual advertimos que el día 17, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la mañana del día 18, no podemos garantizar los servicios mínimos y que los familiares de las personas que tengan pues, familia en los centros geriátricos o centros de día, pues que quizás sería conveniente que tomasen las medidas oportunas para que sus familias no se queden sin estar atendidas. Por parte de la Consellería les estamos diciendo que hagan un ejercicio de responsabilidad y que también hagan este llamamiento a la sociedad, porque la patronal actualmente se está tomando esto con muy poca responsabilidad. Ellos están teniendo unos beneficios astronómicos y no se han dado cuenta de que ha llegado el momento en el cual deberían priorizar el dar mejor servicio a las personas dependientes y no tener tantos beneficios.